templo de Santo Domingo fue levantado hacia la segunda mitad del siglo XVI y a principios del siglo XVII y exhibe una sobria fachada de sencillas formas que recuerdan la influencia morisca traída por los españoles a estas tierras. Casas de amplios tejados y pequeños parques le dan un carácter especial a la ciudad de Comitán. Por algunas de sus viejas callejuelas en las que se aprecian aún vestigios de señoriales casonas de principios del siglo XIX. Fue agradable que al ir a tomarnos un café precisamente en la plaza, en el kiosco estaba tocando una orquesta, pero también la gente estaba bailando, de tal manera que pasamos un rato muy agradable. Un nuevo amanecer, una nueva y hermosa vista. Vista que la obtuvimos en la carretera que va a la zona de los lagos. A través del croquis pretendemos señalar cómo están situados los lagos. Este es el lago Internacional y se le dice así porque la mitad pertenece a Guatemala y la otra mitad a México. Por lo tanto, de ahí deriva su nombre de Lago Internacional. Es tal la belleza de los lagos que ellos hablan por sí mismos. A ver, Teresa, ¿qué nos puedes decir de los lagos de Montebello? Pues que está conformada por más de 60 lagunas de agua color turquesa, azul y verde, como Ciscao, Montebello, Cojojó, Bosque Azul, San Lorenzo, La Esmeralda, Ensueño y San José. Se encuentra cubierta principalmente por bosque de coníferas donde se hallan numerosas orquídeas, entre las que destaca la conocida como Flor de la Candelaria. Bueno, pues ya tenemos un mayor conocimiento.
Como el camino de Comitán a Yaxchilac era muy largo, pues tuvimos que salir muy temprano, esto es como a las 3 de la mañana. Por lo que nos sorprendió el día en plena sierra. Son aproximadamente las 6 de la mañana y, como pueden ver, es un hermoso día. Por lo que no resistimos la tentación y nos bajamos en plena sierra a hacer algunas tomas. Caminamos muchos kilómetros en la sierra, ya íbamos muy nerviosos porque no veíamos ningún carro en sentido contrario al que circulábamos, ni tampoco carro que circulara en el mismo sentido que llevábamos. Cuando de repente vimos un puente y al cruzar por él encontramos este hermoso y caudaloso río. No sabemos el nombre del río, pero sí nos enteramos que en su ribera se encuentra un campamento de ecoturismo. Para llegar a Yaxchilac, tuvimos que llegar primero a un pueblo denominado Frontera Corazán y ahí alquilar una lancha que nos llevara por todo el río Usumacinta hasta el lugar donde se encuentra precisamente la zona arqueológica de Yaxchilac. Yaxchilac es una de las ciudades más grandes de la antigua civilización maya. Yace a las orillas del río Usumacinta, en Chiapas. Fue construida sobre pequeñas colinas entre los años 450 y 800, bajo el reinado de 10 generaciones. Su traza sigue la ribera del río. Fue llamada la Ciudad Blanca, pues de ese color encontraron sus muros. Más tarde la bautizaron con el nombre de Yaxchilac, por el azul verdoso de las aguas del Usumacinta y por las piedras de sus edificios ruinosos esparcidas por las raíces de las ceibas y del árbol de caoba. Es pájaro jaguar decapitado. Yaxchilac es una clave para interpretar la civilización maya. Los reyes de esta ciudad, Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar, fueron los primeros que identificó nuestra época, su historia y lo de su linaje. Fue grabada hace más de 1000 años en templos cubiertos de estuco. De acuerdo con las inscripciones, en el año 681 después de Cristo ascendió al poder Escudo Jaguar I, también llamado Itzam Balam,
el primero de los grandes soberanos guerreros que dieron lustre a la ciudad. Su gobierno duró 60 años, en los que sucedieron importantes conquistas, registradas en los relieves del Templo 44. El esplendor de Yaxchilán duró alrededor de un siglo, que abarcó los reinados de sus tres principales gobernantes, quienes siguieron el camino de la guerra. Después, la fortuna debió serles adversa, pues la actividad constructiva se detuvo casi por completo, y la última inscripción se registró en el año 808 después de Cristo. En el edificio más elevado de la pequeña Acrópolis se encontraron numerosas puntas de proyectil que quizá indiquen el final de la batalla decisiva. Mas no hay un acuerdo sobre si el colapso de la ciudad se debió a algún revés bélico o a la degradación de la sociedad maya de la época clásica, que desaparecería 100 años más tarde. Camino a Palenque, al ser detenidos en un retén por los soldados para revisar el vehículo, vimos un letrero que anunciaba una nueva zona ecológica, y al saber que se encontraba a 2 kilómetros, pues decidimos ir a conocerlo, ya que pues ese era el objetivo. Encontrándonos con una verdadera belleza, y ese lugar era conocido como el nido de las golondrinas, por lo que les pedimos que nos acompañen a hacer el recorrido de este lugar y juzguen por sus propios ojos. Probablemente estas son las cascadas más hermosas del país y se encuentran en el río Yasca. Comprende varias caídas de agua cristalina a diferentes niveles, formando pozas con tonalidades azul y verde, debido a la roca caliza, la densa vegetación y lo azul del cielo. Aquí lo importante es recrearse con el regalo que la naturaleza nos dio.
Yaxtlac es una de las ciudades más grandes de la antigua civilización maya. Yace a las orillas del río Usumacinta, en Chiapas. Fue construida sobre pequeñas colinas entre los años 450 y 800, bajo el reinado de 10 generaciones. Su traza sigue la ribera del río. Fue llamada la Ciudad Blanca, pues de ese color encontraron sus muros. Más tarde la bautizaron con el nombre de Yaxtlac, por el azul verdoso de las aguas del Usumacinta y por las piedras de sus edificios ruinosos esparcidas por las raíces de las ceibas y del árbol de caoba. Es pájaro jaguar decapitado. Yaxtlac es una clave para interpretar la civilización maya. Los reyes de esta ciudad, Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar, fueron los primeros que identificó nuestra época, su historia y lo de su linaje. Fue grabada hace más de 1000 años en templos cubiertos de estuco. De acuerdo con las inscripciones, en el año 681 después de Cristo, ascendió al poder Escudo Jaguar I, también llamado Itzam Balam, el primero de los grandes soberanos guerreros que dieron lustre a la ciudad. Su gobierno duró 60 años, de los que sucedieron importantes conquistas, registradas en los relieves del Templo 44. El esplendor de Yaxtlan, precisamente la zona arqueológica de Yaxtlac. Yaxtlac es una de las ciudades más grandes de la antigua civilización maya. Yace a las orillas del río Usumacinta, en Chiapas. Fue construida sobre pequeñas colinas entre los años 450 y 800, bajo el reinado de 10 generaciones. Su traza sigue la ribera del río. Fue llamada la Ciudad Blanca, pues de ese color encontraron sus muros. Más tarde la bautizaron con el nombre de Yaxtlac, por el azul verdoso de las aguas del Usumacinta y por las piedras de sus edificios ruinosos esparcidas por las raíces de las ceibas y del árbol de caoba. Es pájaro jaguar decapitado. Yaxtlac es una clave para interpretar la civilización maya. Los reyes de esta ciudad, Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar, fueron los primeros que identificó nuestra época, su historia y lo de su linaje.
Fue grabada hace más de 1000 años en templos cubiertos de estuco. De acuerdo con las inscripciones, en el año 681 después de Cristo, ascendió al poder Escudo Jaguar I, también llamado Itzam Balam, el primero de los grandes soberanos guerreros que dieron lustre a la ciudad. Su gobierno duró 60 años, en los que sucedieron Yaxtlac es una clave para interpretar la civilización maya. Los reyes de esta ciudad, Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar, fueron los primeros que identificó nuestra época, su historia y lo de su linaje. Fue grabada hace más de 1000 años en templos cubiertos de estuco. De acuerdo con las inscripciones, en el año 681 después de Cristo, ascendió al poder Escudo Jaguar I, también llamado Itzam Balam, el primero de los grandes soberanos guerreros que dieron lustre a la ciudad. Su gobierno duró 60 años, en los que sucedieron importantes conquistas, registradas en los relieves del Templo 44. El esplendor de Yaxchilán duró alrededor de un siglo, que abarcó los reinados de sus 3 principales gobernantes, quienes siguieron el camino de la guerra. Después, la fortuna debió serles adversa, pues la actividad constructiva se detuvo casi por completo, y la última inscripción se registró en el año 808 después de Cristo. En el edificio más elevado de la pequeña acrópolis se encontraron numerosas puntas de proyectil que quizá indiquen el final de la batalla decisiva. Mas no hay un acuerdo sobre si el colapso de la ciudad se debió a algún revés bélico o a la degradación de la sociedad maya de la época clásica, que desaparecería 100 años más tarde. Camino a Palenque, al ser detenidos en un retén por los soldados para revisar el vehículo, vimos un letrero que anunciaba una nueva zona ecológica, y al saber que se encontraba a 2 kilómetros, pues decidimos ir a conocerlo, ya que pues ese era el objetivo. Encontrándonos con una verdadera belleza, y ese lugar era conocido como el nido de las golondrinas, por lo que les pedimos que nos acompañen a hacer el recorrido de este lugar y juzguen por sus propios ojos. Yaxtlac. Yaxtlac es una de las ciudades más grandes de la antigua civilización maya. Yace a las orillas del río Usumacinta, en Chiapas. Fue construida sobre pequeñas colinas entre los años 450 y 800, bajo el reinado de 10 generaciones. Su traza sigue la ribera del río. Fue llamada la Ciudad Blanca, pues de ese color encontraron sus muros.
Más tarde la bautizaron con el nombre de Yaxtla por el azul verdoso de las aguas del Sumacinta y por las piedras de sus edificios ruinosos esparcidas por las raíces de las ceibas y del árbol de caoba. Es pájaro jaguar decapitado. Yaxtla es una clave para interpretar la civilización maya. Los reyes de esta ciudad, Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar, fueron los primeros que identificó nuestra época, su historia y lo de su linaje. Fue grabada hace más de 1000 años en templos cubiertos de estuco. De acuerdo con las inscripciones, en el año 681 después de Cristo ascendió al poder Escudo Jaguar I, también llamado Itzam Balam, el primero de los grandes soberanos guerreros que dieron lustre a la ciudad. Su gobierno duró 60 años, en los que sucedieron importantes conquistas registradas como Flor de la Candelaria. Bueno, pues ya tenemos un mayor conocimiento.